razón este mensaje se llama narcisista, ¿sí? Y no es que trate de ofendernos a nosotros mismos, sino que el narcisismo espiritual es la tendencia de usar la fe para satisfacer nuestros propios deseos, buscando reconocimiento, comodidad, prosperidad, olvidándonos que Miller, que Aide, que Juan, no somos dueños, sino que somos mayordomos de lo que se nos ha sido entregado. Y un mayordomo no es el que toma las decisiones. Un mayordomo, ¿quién es? Diga fuerte conmigo. Un mayordomo es el que obedece. Somos mayordomos del mensaje que le pertenece ¿a quién? No, a la humanidad. Este mensaje no le pertenece a Cristo, le pertenece al mundo, le pertenece a tu amigo, le pertenece a mis hijos, le pertenece a mis sobrinos, le pertenece a mi compañero de trabajo, le pertenece a mi pareja. Este evangelio no me pertenece a mí, le pertenece al que está afuera. Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24, lo leemos por favor, fuerte conmigo. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse ¿de qué? De la nueva naturaleza creada a ¿cómo? A imagen de Dios. ¿Y qué dice ahí? Lo que sigue. Y que se distingue, bueno, acá tengo otra versión, y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. ¿En el mundo éramos egoístas, sí o no? ¿Y en Cristo? Eso. Ahora tenemos que renunciar a ese egoísmo en esta mañana. Amén. Miren la pregunta de Pedro hacia Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 27. En este se acerca un joven rico a Jesús y le dice: Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice: haz esto, cumple los mandamientos. Y el joven dice: todo eso lo he hecho desde mi juventud. Qué bendición pararse delante de Jesús y decirle: todo eso lo he hecho, ¿cierto? O sea, estamos hablando de niveles. Una cosa es que a la pastora alguien se le acerque y le diga: mira, pastora, yo nítido en todos los mandamientos. Pero ver a los ojos a Jesús y decirle: estoy fiel, he sido fiel en todo, es otro nivel. Y el Señor le dice a este hombre: vende todo lo que tienes, regala a los pobres. Él dice que se va triste. Luego todos se asombran y dicen: cuán grande es el costo de la salvación. Pero aquí encontramos a un hombre que siempre llama la atención por sus características especiales. Y miren lo que dice Pedro: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Cuál es la pregunta de Pedro? ¿Qué pues tendremos? Otras versiones dice: ¿qué recibiremos? Era una pregunta demasiado honesta. Había un compañerismo, una intimidad ahí con el maestro y Jesús, una cosa demasiado brutal en cuanto a honestidad. Y Jesús no lo reprende a Pedro como en otras ocasiones. No le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Sí? No lo exhorta, no le dice: vete de aquí, pecador, egoísta. No. Es impresionante porque Jesús conoce el corazón humano. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? ¿Qué le dice? Dígame fuerte. ¿Correcto? Ajá. Vosotros también. Amén. Adelántame el siguiente versículo, por favor, Sofi, ahí, correcto. Y luego dice: y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o padre o madre o mujer, hijos, tierras por mi nombre, recibirá ¿cuántas veces? 100 veces más y heredará la vida eterna. La pregunta que hace Pedro nos revela algo muy importante. Y es que aún los que habían dejado todo tenían en su corazón ese egoísmo. Aún aquellos que lo han dejado todo, como Pedro, y que el Señor lo reconoce y le dice: pero aún hay egoísmo en sus corazones. Ahora sí, la pregunta es: ¿qué tanto hemos dejado nosotros? Ya podríamos decir que estamos, no por comparaciones, pero a un nivel de Pedro, ¿cierto? Seguimos a Jesús esperando una vida mejor, una familia estable, prosperidad económica, paz emocional, y estas cosas no son malas. Pero cuando se convierten en el centro de nuestra fe, hemos perdido
nuestro camino. Mateo 6:33 dice la Escritura, por favor grabémoslo en nuestro corazón: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué les serán? Añadidas. Jesús no nos llama a buscar bendiciones. Jesús no nos llama a buscar sanidad, liberación. El Señor nos manda a buscar, ¿qué? El reino de los cielos. ¿Qué pasa cuando invertimos ese orden? Pues cuando invertimos el orden, en lugar de buscar el reino de los cielos, a buscar su favor, nos convertimos en lo que más uno sabe señalar, los consumidores. Nos volvemos consumidores del evangelio y no importadores del evangelio, que es lo que el Señor quiere. ¿Y por qué este mensaje llega ahora? Porque son últimos tiempos, mis amados. Así veamos como que todo está igual. No, en la atmósfera hay algo diferente. El reino de los cielos se está moviendo de manera diferente. La gloria de Dios está manifestándose de manera diferente. Los que eran ateos ahora creen. Los que eran reácidos al evangelio ahora lo anhelan. El mundo está buscando la gloria de Dios porque su venida está cerca. Por eso el llamado de Jesús es ¿hacia dónde? Hacia afuera y no hacia adentro. Jesús dijo, vayan, no siéntense. Jesús dijo, no dijo Jesús, mejoren su vida. No dijo Jesús, acumulen bendiciones. Es un verbo en movimiento constante, en la cual es misión y entrega. Hagan, 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 hagan. Mira a la persona que tiene a su lado y dile, hazlo, hazlo. Miren lo que sucedió en Hechos capítulo 4, versículo 18. Así pues, los llamaron, ¿y qué dice? ¿Y qué hicieron? Les prohibieron terminantemente que hablaran de Jesús o enseñaran en su nombre. ¿Qué hicieron? Les dijeron que de ninguna manera lo hicieran. Al Sanedrín, que fueron los que le dieron esta orden a los apóstoles, le tomó amenazas, golpes, cárcel, para que los apóstoles guardaran silencio, y aún así, ¿lo lograron o no lo lograron? Miren lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Léalo conmigo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No pregunta, lo afirma completamente. Hoy nadie nos amenaza. ¿O sí? Y sin embargo guardamos silencio. Tenemos la libertad de proclamar y predicar. Los apóstoles cuando callaban bajo amenaza y aún así seguían hablando. Nosotros callamos por miedo a la incomodidad social, al que dirán, a perder amigos o seguidores. Hechos capítulo 18, versículo 9. Nuevamente le digo, guardemos estos versículos en nuestros corazones. Léalo fuerte, por favor. Ajá. Leamos el final. No tengas miedo ¿de qué? De hablar de mí ante la gente. Nunca te calles. Este fue cuando el Señor se le aparece a Pablo y le dice, no tengas miedo de hablar de mí. Nunca te calles. Hombres ordinarios que cambiaron el mundo. Yo quiero que antes de que el Pentecostés sucediera, que la gloria de Dios, que el Espíritu Santo viniera sobre sus apóstoles, todos ellos estaban viviendo un sentimiento muy curioso. Y quiero que lo leamos en Juan capítulo 20, versículo 19, por favor. ¿Lo tienes ahí, Sofi? ¿Lo tienes ya? Listo. Léalo conmigo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿qué? Por miedo de los judíos. Estaban, ¿cómo? A puerta cerrada. Por miedo a los judíos. ¿Por qué? Porque iban a morir a causa, habían matado a su maestro, a Jesús, lo habían crucificado. Ahora, ¿qué sería de ellos? Y estaban a puerta cerrada, cuando ellos todo el tiempo las cosas las hacían a puerta abierta. Pero en este caso tenían miedo. Y quiero leerles algunos de lo que sucedió con los 12 apóstoles a través de estudios teológicos, de historia, que han logrado recopilar estos datos de qué sucedió con ellos.
Empezamos con Simón Pedro, crucificado de cabeza en Roma bajo el mandato de Nerón. Él pidió morir así porque no era digno de morir como su maestro. Sigamos, Andrés, crucificado en cruz en Grecia, pasó 2 días predicando a la multitud desde la cruz antes de morir. 2 días crucificado y predicando a la gente. Recordemos que nuestro amado Jesús murió pronto porque toda su sangre se derramó, pero la muerte en cruz duraba días. Y aún así, Andrés seguía predicando el nombre de Jesús. Jacobo, hijo de Zebedeo, el único apóstol con el martirio registrado en la Biblia, Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2, decapitado. ¿Por quién? Por Herodes. Sigamos, Felipe, crucificado en Hierápolis, Turquía, por predicar en contra de la idolatría. Sigamos, Bartolomé, también conocido como Natanael, desollado vivo. Escúcheme esto, desollado vivo, y después no muere, lo decapitan en Armenia. Mateo, asesinado a espada mientras predicaba en Etiopía. Tomás, atravesado con una lanza en la India, donde fundó la primera iglesia. Simón el Celote, cortado con una sierra en Persia. Judas Tadeo, asesinado a golpes en Persia mientras llevaba el evangelio. Tenemos a Juan, el amado, el único que murió de vejez, pero no sin sufrir. Fue metido en una olla en ácido hirviendo, y cuando lo sacan lo ven completo nuevamente. ¿Pero qué los motivó? No era la promesa de vivir mejor, no era la prosperidad, no era la fama. Era una verdad que ellos habían visto con sus propios ojos. Jesús había resucitado y eso valía más que su propia vida. El apologista, defensor de la fe, Josh McDowell señala lo siguiente: ninguna persona moriría voluntariamente por algo que sabe que es mentira. Ellos mueren convencidos de lo que habían visto, proclamando su verdad sin temor alguno. Nadie da su vida de forma tan radical por una mentira o que ellos mismos hubieran inventado. Es una de las defensas más grandes para creer en que Cristo resucitó. Es una de las defensas más grandes que tenemos para llevar el evangelio a todo ateo. Ver cómo cientos, ¿no? Y solo les estoy nombrando a los 12 apóstoles. Cientos de personas metidas en coliseos, amarrados en palos por hablar de Jesús, muriendo destrozados por leones, a manos de fieras por el evangelio. Nadie muere por una mentira. Al final la tortura termina sacando la verdad, pero ellos decidieron morir por ello. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2, por favor. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, hacer discípulos no es invitar a la gente a la iglesia, es acompañarlos en el proceso de conocer a Cristo, de alcanzar la estatura del varón perfecto. El Señor dijo: hagan discípulos. No dijo: consigan conversos. ¿Cómo dijo Él? Hagan discípulos, no consigan conversos. Dígalo fuerte conmigo: hagan discípulos, no, ¿qué? No consigan conversos. Entonces, mis amados, el evangelio no es solo para el domingo. ¿Para cuándo es? Para el lunes, para el trabajo, para el vecino, para el familiar que no conoce de Cristo, para el que está feliz, para el que está triste, para el que está roto, para el que está curado, para el que está perdido, para aquel que está desesperado, para el que no cree, para el que sí cree, para absolutamente todos. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Léalo conmigo, por favor. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuál es el llamado de esta mañana? Yo quiero que mire a alguien y dígale: vuelve a la esencia.
Díganlo fuerte. Vuelve a la esencia. Vuelve a la esencia. Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. Miren lo tremendo. Jesús no nos dijo, vayan, y los dejó solos. Les dijo, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Siguiente, por favor, Sofi. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. No estamos solos. No vamos a llevar este evangelio en nuestras propias fuerzas. Vamos a poder llegar a la persona y hablarle lo que su corazón necesita, porque no hablará nosotros. ¿Quién hablará? El Espíritu Santo, porque Él será el que convence, Él será el que ponga las palabras y Él será el que prepare el corazón de la persona que va a escuchar. El problema es que nos da miedo porque seguimos creyendo que lo vamos a hacer nosotros. Y no somos nosotros. El Espíritu Santo solo necesita una pequeña apertura en nuestras bocas. Y Él dice, ya, lo conseguí, lo logré. Efesios 4:30, por favor, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios. No guardemos silencio, nadie nos está callando. Así que no nos callemos a nosotros mismos. Esto de llevar el evangelio no es para personas súper espirituales que conozcan la Biblia al revés y al derecho. Solo es para personas dispuestas. Nada más. Nada más. Tu amigo necesita a Cristo. Tu hermano necesita a Cristo. La persona que el Espíritu Santo ponga en tu corazón y estés en la calle, él necesita a Cristo. Vamos a regresar a nuestro primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Miren lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. Léalo conmigo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero ¿qué pasaba con la iglesia de Éfeso? Era una iglesia activa, era una iglesia doctrinalmente correcta, trabajadora, esforzada, pero había perdido el fuego. Pero ese primer amor no es el primer amor de Jesús, es el primer amor de ir por las almas, de ir y llevar el evangelio. Como les digo, no buscar adeptos a una iglesia, sino a discipular a los que están afuera. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. ¿Y qué dice? Amén. Haz las primeras obras. El mundo no ha cambiado su necesidad. Somos nosotros los que cambiamos nuestra prioridad. Nuevamente le digo, el mundo no ha cambiado la necesidad de Cristo. Nosotros hemos cambiado nuestra prioridad. Pablo, Andrés, Jacobo, Juan, Tomás, Mateo, Bartolomé, Felipe murieron por una verdad que habían visto. Nosotros no tenemos que morir para proclamarla. Solo tenemos que abrir la boca para extender ese mensaje de salvación. Y atención a esto, y lo dice el doctor David Jeremías. O David Jeremías lo dice en su libro. La diferencia entre morir por una mentira y vivir por una verdad no es de valentía, es de convicción. Aquí viene la pregunta. ¿Estamos convencidos de que Jesús es real? ¿Estamos convencidos de que Él murió por nosotros en una cruz? Atención a esto. ¿Estamos convencidos de que Él resucitó después de que murió en la cruz? Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Leo conmigo, por favor. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Regálame otra versión, la que encuentres de primera, por favor. La que encuentres. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó, y pobre de mí si no lo hago. Y aquí viene, no somos guardianes del evangelio. Dígalo conmigo. No soy guardián del evangelio. ¿Qué somos? Mensajeros del evangelio. Y el mensajero no se queda quieto. El mensajero avanza.